Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Géminis. Vamos a ver qué dice el mantra de la semana para ti, cuál es el consejo. Camino confiado porque estoy seguro, camino confiado porque creo en mí. Camino confiado porque estoy seguro, camino confiado porque creo en mí. Deje de ceder su poder. Qué bien. No deleguemos en otro lo que nosotros podemos hacer. Definitivamente, Géminis, ese es el mensaje. O sea, que tú puedes. 4 de oros, mi querido Géminis, y nos habla del dinero, de ese dinero del que tienes duda, de ese dinero que cuidas y proteges porque te da miedo ocuparlo o ponerlo en alguna situación. Ese es el dinero que no se quiere gastar, el que nos da miedo sacar. Muy bien, eso es buena forma de hacer las cosas, pero recuerda, Géminis, que también es bueno invertir en ti, también es bueno darnos un gustico, también es bueno creer que lo merecemos, también es bueno sentir que no solamente trabajo y doy para la casa, sino que también hago por mí y para mí. Una relación que está separada en este momento, justo en este momento, una relación que se encuentra separada, esta relación vuelve y se compone, se reestructura y se da una nueva oportunidad. O sea que Géminis está en reconciliación. Y como aparece la reconciliación en Géminis, también se abre el canal económico. Mira el Rey de Oros cómo apoya este signo durante esta semana, informándole, diciéndole que no te preocupes, que el agua que sientes tú que te está ahogando no te va a ahogar. Recuerda que Dios no te deja llegar hasta donde tú no puedes aguantar. Recuperas amistades o vuelves a tus amistades. Eso es buenísimo, Géminis. Recuerde que las amistades siempre, y esas buenas amistades que hay, no se sueltan de nuestra mano. Ellas son las que están ahí, las que permanecen en esos momentos tristes de tragedia, cuando te sientes solo, cuando tienes un desamor, esas personas permanecen. Rey de la tranquilidad, ese rey de la armonía, ese rey que habla de hacer las cosas con toda la tranquilidad, tomarnos el tiempo para pensar, no desesperarnos. Te dice que en un dinero que llega para ti, pienses muy bien cómo lo vas a manejar. Recuerda priorizar, no te aceleres ni tomes decisiones equivocadas. En el amor comienzan conversaciones con personas nuevas, aquellos que han estado solos por algún tiempo, y se abren puertas en el amor. Ten la certeza, Géminis, que las puertas del amor que se abren son positivas. Una vez te traicionaron, ¿a quién no le pasa? Sufriste una desilusión, ¿quién no la sufre? Pero aquí se abren puertas en una relación que va a llevarte a la tranquilidad y que sencillamente te dará todos los motivos para sentir que ese motor que tienes todos los días tiene mucha más fuerza. Géminis, gracias por suscribirte a mi canal. Apóyame con tu suscripción. Recuerda que para nosotros de verdad es importante. Además, cada semana vas a tener no solamente horóscopos, sino también que vas a recibir muchos tips que servirán para ti y para tu vida o la de tus seres queridos. El amor está lejos en Géminis, pero no porque estén ausentes o porque se hayan separado, no. Es porque está en otro país, en otra ciudad o algo muy lejos,
pero dice que en Géminis las parejas que se encuentran separadas, uniéndose muy pronto, porque en Géminis hay cambio de casa, pero para reencuentros en pareja, para unirse en pareja. Qué bien por Géminis. Y es hora de poner mucha atención a esa persona querida, al papito, a la mamá, al hermanito, porque una persona de familia va a estar, o incluso podría asegurar, no aseguro, pero siempre, pero cuando lo veo así, sí lo puedo hacer, que esa persona ya está delicada de salud. Así que Géminis, a abrazar, a querer, a estar presente con esa persona querida para que sienta ese afecto, ese acompañamiento de tu lado. Te enfocas en tomar una decisión. Y esta decisión es muy importante para Géminis porque habla del compromiso, del matrimonio o de las uniones. Ahí sí debes de pensarlo mucho porque en algunos Géminis van a tener que pensar esta decisión con cabeza fría. Por aquí hay algunas relaciones tormentosas, demasiado aprensivas, y ahí hay que aclarar dudas y además aclarar situaciones. Por preocupación por causa de un dinero que ha estado quieto, que no ha llegado, pero que finalmente se soluciona. Cambio o ascenso de trabajo para ti, Géminis, y llegaría muy bien porque ese dinerito, ¿a quién no le llega bien? Definitivamente, Géminis, ese dinero llega en bienestar. Géminis hace un viaje de ir y de venir, o sea que se cumplen las vacaciones. ¿Qué dicen las hadas? Vamos a poner las hadas y complementamos el horóscopo para ti, mi querido Géminis. La reina de oros, el caballero de espada. Y es que como Géminis es tan juicioso con el dinero, Géminis definitivamente sabe manejar el dinero y sabe darle la importancia que él tiene. 4 de espadas, o sea que no es el momento como de prestar dineros o como de servir de fiador o de firmar algunos documentos que te pueden perjudicar, dicen las hadas el día de hoy. ¿Qué habla el carretero? El carretero dice que no te quedes quieto con ese proyecto que tienes, que sencillamente lo hagas realidad o comiences a darle la condición que tiene. Es mejor empezar y no decir en 1 o 2 años, nunca lo inicié. Inícialo, mi querido Géminis. La hoguera de San Juan. No te quedes con ese pasado que ya se fue. Sencillamente deja que el pasado se quede en el pasado y tú empieza nuevamente a fortalecerte y avanzar en el camino, Géminis, para que no te detengas. Y una carta mágica. Sé auténtico, Géminis. Sé cómo eres, transparente. No te dé ningún temor a hablar y a expresar tus emociones y a expresar todo lo que sientes, aún en tu trabajo, en la oficina, con tu familia, pero siempre di lo que quieres. El trabajo fortalecido totalmente para ti, mi querido Géminis, y quien no lo tiene, haciendo un cambio o recibiendo uno nuevo. Gracias, Géminis, por estar en su canal. Gracias por el apoyo y nos vemos la próxima semana con un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.